cómo comenzó todo esto? Comenzó con un juramento. Cuando era adolescente, después de unos años de vida alborotada, decidí regresar a la iglesia de mis padres. Y en una de aquellas noches evangelísticas que celebrábamos, en un ambiente eufórico y lleno de espiritualidad, yo caí rendido ante mi Dios. Y en aquella plataforma yo me postré e hice el siguiente juramento. Y quiero que tomen esto en consideración, hermanos, porque los pentecostales no juran. Pero yo esa noche me sentía especialmente embargado por aquella presencia perdonadora. Y yo sentía que el Señor me brindaba una nueva oportunidad. Y yo estaba tan agradecido por esa nueva oportunidad que yo quería estar completamente seguro de que yo iba a seguir por ese camino trazado por el Señor. Así que a pesar de que los pentecostales no juran, y los pentecostales no juran por la posibilidad real que hay de que no se pueda cumplir el juramento. Si yo juro por Dios ahora y me muero en una hora, no cumplo mi juramento, por eso no juran. Pero yo quería comprometerme a mí mismo y yo hice el siguiente juramento. Señor, en esta noche te juro por ti mismo que yo voy a seguir tu camino, a obedecer tu voluntad, a hacer lo que tú me digas que yo tengo que hacer, no importa qué, ni en contra de lo que sea, te lo juro por ti. Y ese juramento ha marcado toda mi vida, de manera que lo que yo haya hecho bueno en este camino se debe no a que sea bueno, sino a la obligación de ese juramento hecho por un pentecostal, que sabe que si juraste por Dios, te tienes que jugar la vida si es necesario. Pero un juramento a Dios se le cumple. Y eso es lo que siempre ha estado en mi mente, hermanos míos. Así que yo, emocionado y contento por aquella nueva oportunidad, empiezo a desarrollarme en la iglesia de mis padres, la iglesia que conozco. La iglesia evangélica, una iglesia evangélica de extracción pentecostal y conservadora. Lo que he conocido toda mi vida. Y yo en un momento dado me supe llamado por el Señor para ser pastor, para predicar, para enseñar la palabra de Dios y también para formar pastores. Yo quería darle al Señor porque es que Él me había dado tanto y yo estaba tan agradecido que yo quería devolverle al Señor algo. Y decía, Dios mío, yo quiero dedicarme a ti, yo voy a prepararme para el ministerio. Y a pesar de que no se le exigía mucho estudio a los pentecostales y a los ministros pentecostales y a los obreros pentecostales de la época, yo decidí que tenía que estudiar porque yo quería llevar a cabo mi ministerio con responsabilidad. Así que después de 4 años de teología, 4 años de estudio, que la denominación en que yo estaba se proveían, por cierto, me tocó hacer la práctica supervisada del ministerio. Después, al filo de esos 4 años, yo me decido por el área de capellanía y voy a ministrar a un hospital, el hospital de área de Carolina, Federico Trilla se llama el hospital todavía, creo. Y cuando yo comienzo a ministrar en aquel hospital, y empiezo a fungir como capellán, me doy cuenta de un problema. Y aquí comienza mi crisis. Yo pensaba que el evangelio era algo sencillo, bien sencillo, fácil y claro de entender. La verdad fácilmente localizable está en la Escritura, la palabra de Dios. Nada más, no hay otra autoridad. Y la verdad está clara y su interpretación es también clarísima. La interpretación correcta de la Sagrada Escritura estaba en manos de mi denominación. Yo podía señalarle a los hermanos la verdad y el camino hacia la vida eterna. Pero me doy cuenta de que en aquel campo, en el ejercicio de mi misterio, la realidad era otra. La gente comienza a cuestionarme, ¿de qué verdad me estás hablando?
¿De qué iglesia estamos hablando? ¿De qué Señor? Eso es tu interpretación de la Escritura, pero en mi iglesia queremos otra cosa. Entonces yo comienzo a ver no solamente que el hecho de la división entre los cristianos era razón o excusa de muchas personas para no creer, sino que también me preocupaba el hecho de que habían tantos grupos, con tantos creyentes, con tantas iglesias, con tantas comunidades religiosas, que afirmaban cada cual un punto de vista diferente, arguyendo todos basarse en la palabra de Dios, en la misma palabra de Dios. Y algunas de estas cosas en las que nos contradecíamos eran cosas importantes, asuntos de fe, como por ejemplo el bautismo. ¿Es necesario bautizarme o no es necesario bautizarme? Mi iglesia dice que sí, que el bautismo es necesario. No, pero la mía dice que no es necesario, basta la fe. Entonces, todo este tipo de cosas. Para unos la celebración de la Santa Cena es importante y necesaria para crecer en la fe, como era el caso de los luteranos, los metodistas, los de tradición reformada. Para otros no era necesario. Era algo o un evento que revestía poca importancia. Así que para mí eso era un problema determinante. Entonces yo decía, Dios mío, esto como que no es tan fácil. Porque la labor mía como ministro evangélico, como predicador joven, era lograr que la gente se convirtiera, traer personas al redil de Cristo. Asunto que era asunto que era importantísimo y de hecho muy fácil en algunos casos. Pero entonces yo decía, esto tiene que corregirse. Así que yo voy a profundizar un poquito más y voy a estudiar.